Hola a todos, ¿cómo están? Listo. Bienvenidos una vez más. El día de hoy nos acompaña Santiago Acosta. Inicialmente, Santiago, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente un honor tenerte con nosotros y nos gustaría, si puedes presentarte y contarnos un poco sobre ti. Bueno, no, pues primero que todo, un honor estar aquí con mis compañeros rosaristas. Yo soy Santiago Costa, tengo 24 años, soy actualmente un interno de la Universidad del Rosario. Estoy ya a 3 meses de graduarme. ¿Qué les puedo contar de mí? Eh, Me encanta la medicina interna, soy apasionado por la medicina interna. Me encanta hacer ejercicio, soy fanático de lo que se llama el powerlifting, que realmente nunca le he encontrado una buena traducción, pero básicamente es como halterofilia y modificada. Me encanta ver películas, soy amante de todas las cosas que el mundo puede ofrecer. Últimamente he estado en esto de youtuber y creo que por ahí me conocen algunos. Y nada, ese soy yo. Qué Perfecto, bien. Santiago. Entonces, nosotros vamos a dividir la entrevista en 5 partes, 4 partes. Entonces, vamos a empezar con una introducción y vamos a terminar con cosas más personales. Entonces, va a ser un poco más lineal la cosa. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo eras en el colegio? Ok, pues a mí me gustaría cómo usar la posibilidad para decir que yo era tremendamente introvertido. Y pues no, introvertido realmente no es la palabra, porque todavía soy introvertido. Introvertido es como un rasgo de personalidad que uno realmente nunca cambia. Pero lo que yo quiero decir es que yo era como socialmente tímido, extremadamente socialmente tímido. Es algo que cuando yo hablo con la gente como que no me cree, porque pues ahora tengo un canal de YouTube y me humillo públicamente, entonces como que no cuadra con la retórica, pero yo era extremadamente tímido y cualquiera de mis amigos que me conocía en ese momento sabe que eso es cierto. Yo era de las personas que temblaba a la hora de pasar a hablar frente al público, era de las personas que para entablar una conversación sencilla con cualquier persona que yo no conocía, comenzaba ya como a sudar y a ponerme nervioso. Y eso es algo que a mí me hubiera gustado saber que uno lo puede controlar. O sea, que realmente los nervios y la introversión uno nunca la supera. Eso es un rasgo de la personalidad con la que uno vive, pero se puede controlar. Y uno puede salir enfrente de miles, sino decenas de miles de personas, hablar y controlar todo eso. Creo que eso es como lo que más me gustaría compartir. Yo era extremadamente introvertido. Yo era muy aplicado, era muy juicioso. Eso sí, creo que siempre lo he sido. Y sí, básicamente. Qué chévere, Santiago. ¿Dónde crees que está esa transición? ¿Qué cosas hiciste para controlar, así como dices, eso? Ustedes tienen, o sea, y eso no aplica solamente como la introversión, eso aplica absolutamente todo. Uno tiene que enfrentar aquella cosa que más le da miedo. Y eso es algo recurrente. Uno cada vez que escucha a alguien que ha superado X problema de dinero, de inversión, de lo que sea, uno siempre escucha la misma. Y es que la persona hizo exactamente aquello a lo que más le temía. Entonces, a mí, yo hice algo así, se mezclaron un par de cosas porque a mí me encantaba enseñar. O sea, aunque yo era tremendamente tímido, me encantaba, o sea, como yo siempre encontré esa admiración en los profesores. Entonces, a través de yo comenzar a mandarme a esto, nosotros en el Rosario, para contextualizar de pronto a los que no estén viendo, a los que vean afuera de la universidad, existe una posición llamada los tutores pares. Estos tutores pares son, de cierta manera, como docentes, mini docentes, estudiantes que le enseñan a otros estudiantes. A mí me encantaba esa vaina. Yo todos los semestres me lanzaba, la mayoría de ellos quedé, y uno tiene que enfrentarse a grupos distintos, pero usualmente, la primera vez que yo me lancé, por lo menos, los grupos eran de 120 personas. Entonces, uno de tanto hacer esto, de tanto mandarse a 120 personas, ver uno exactamente qué va a hacer para manejar los nervios, uno va desarrollando técnicas en las que uno dice, ok, estoy muerto del miedo, estoy muriéndome del pánico, pero voy a controlarme, voy a hacer esto. Yo realmente nunca utilicé esas técnicas de imaginarse a la gente en ropa interior, eso a mí nunca me funcionó, pero uno sí desarrolla, uno aprende a controlarlo. O sea, realmente no hay como uno hace exactamente esto, pero el solo hecho de uno desenvolverse hace que uno se vuelva un maestro eventualmente haciéndolo. Bueno, ahora nos gustaría saber por qué medicina. ¿Siempre fue esa la carrera que tuviste en mente? ¿Hubo otras? No, para nada. Yo durante toda mi vida, hasta faltando 6 meses para que yo entrara, para que pues yo saliera del colegio, quería ingeniería mecánica. A mí me encantaba todo lo que tenía que ver con matemáticas, yo quería irme a la NASA, que allá tengo un primo, y yo decía, no, me voy a poner a hacer cohetes allá. Y
Hubiera sido así si no hubiera sido por mi tesis. Yo en el colegio comencé a hacer una tesis de entrenamiento de fuerza, precisamente por todo esto que me gusta el gimnasio, y tuve que aprender muchas cosas, pues algunos conceptos muy particulares médicos, y me encantó la cosa, o sea, me fascinó. De ahí que yo dije, no, pues voy a intentar esta cosa, y faltando 6 meses cambié, le di un giro de 180 grados a mi vida, y dije, bueno, vámonos por aquí. Yo, otro punto que me gustaría decir aquí, no sé si a alguien de pronto le sirva, es que yo nunca sentí al principio de la carrera como ese labor, porque todo el mundo decía, ¿por qué vienes aquí? Ah, no, porque me gusta ayudar a la gente, porque tengo esa vocación de que quiero ayudar al prójimo. Yo, para serles muy honesto, yo nunca sentí esa labor cuando apenas estaba comenzando. Yo ni siquiera sabía cuál iba a ser mi rol. O sea, yo estudiante de medicina, ¿quién iba a ayudar? Como no, yo tenía muy poco claro de todo este tema de cuáles son las especialidades exactamente yo qué iba a hacer. O sea, yo de la medicina sabía muy poco. Era más como una curiosidad, como lo que me despertó que las matemáticas no tenían, me parecía extremadamente interesante, y por ahí salió la cosa. Uno eventualmente esa vocación que la gente tanto habla es algo que se cultiva. Y si ustedes no lo sienten en este momento, no se afanen, eso con el tiempo se va cultivando. Perfecto, Santiago, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿tenías antes de empezar la carrera algún miedo, alguna preocupación? No, yo más bien era medio ignorante. Yo no tenía ni idea de lo que me había metido. Como que la gente me decía, esto es difícil, esto es pesado, pero yo no dimensionaba lo pesado a lo que se referían. Yo decía, no, pues no le va a tocar clavarse como yo me clavaba en el colegio, pero pues nada grave. Yo en ningún momento se me cruzó por la cabeza que me iba a tocar ir los sábados, los domingos, que iba a tener turnos, o sea, esas cosas. Inclusive, pues yo tenía un papá médico, pero es que, no sé, yo era medio ignorante, yo realmente era medio ignorante acerca del tema. Entonces yo entré como medio, sí, medio perdido. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi primer día de la universidad, yo llegué, la clase, corrígenme si ahora es distinto, pero mi clase en ese momento era procariotes, eucariotes, y yo dije, ah, bueno, eso yo lo vi en el colegio. Yo llegué y comenzaron de la nada a hablar de operones, y yo decía, a esta gente, ¿qué le sucede? Mis apuntes, que en realidad yo traje aquí mis apuntes, por si quieren verlos más tarde, eran un montón de signos de interrogación por todas partes, yo no entendía. Entonces, eso fue como mi primer miedo, cuando yo dije como de, ¿qué tal que me haya metido en algo que en realidad no era lo que yo esperaba? Pero sí, aparte de eso, realmente no tuve ningún otro. Perfecto, Santiago. Y otra pregunta que también consideramos que es muy importante es, ¿a qué universidad te presentaste inicialmente y por qué el Rosario? Yo realmente solo me presenté a dos, a la Javeriana y al Rosario, pasé a las dos, pero al final de cuentas, o sea, yo le pregunté, conseguí algunos contactos que habían estudiado en los dos, realmente no, ninguno de los dos me convenció. O sea, para serles muy honesto, los dos me dijeron que las universidades eran buenas y que tenían cosas malas, como que queden las mismas. Pero lo que me terminó ganando por el Rosario fue que conseguí la beca en el Rosario. O sea, al final de cuentas fue por términos económicos, porque pagar 10 millones versus 15 millones, que era más o menos lo que estaba la matrícula completa Javeriana versus parcial del Rosario, yo dije, no, pues ahí está la solución. Si me pudiera devolver, que creo que es una pregunta que ahora yo puedo contribuir un poquito más para alguien que de pronto esté viendo esto y diciendo como, oiga, ¿a qué universidad dentro? Lo primero que yo diría es que las universidades son más parecidas de lo que son distintas, porque es algo que la gente no hace el énfasis suficiente. Y es que sin importar, independiente de uno donde entre, si uno es bueno, uno le va a ir bien. Si uno es malo, uno le va a ir mal. Hay cosas que van a cambiar, y esos pequeños detalles puede que uno le faciliten la vida o se la compliquen, o puedan hacer que uno llegue más lejos un poquitico, o no tanto. Pero al final de cuentas, la calidad de la educación en estas universidades grandes de las que hablamos, Universidad de Antioquia, Rosario, Javeriana, es la misma, es la misma. Y además así no sea la misma, y eso me imagino que lo vamos a hablar más adelante. Si usted se mete 6 años en la biblioteca a aprender todo lo que hay de medicina, igual no va a salir sabiendo todo lo que hay que saber de medicina. O sea, es simplemente imposible. Uno tiene que tener claro que en la universidad uno inicia su educación, pero uno no la termina. Entonces uno no está decidiendo dónde me voy a formar como médico, no, uno está diciendo dónde me voy a comenzar a formar y con qué nombre voy a salir. Y ya. Muchas gracias, Santiago. Entramos a la segunda sección, que es específicamente de medicina, y nos gustaría conocer
¿cuál es tu método de estudio y cómo ha cambiado desde el inicio de la carrera hasta este punto? Bueno, ahí yo sí les traje esto porque quería mostrarlo. Yo literalmente he probado todos los métodos habidos y por haber. Entonces, este fue mi cuaderno de cuando yo comencé, como primer semestre, segundo semestre. Y como ustedes pueden ver, mis apuntes eran un desastre. No sé si se alcanza a ver también en la cámara, pero eran un montón de cosas ahí súper desorganizados. Están hasta de diferente, como no sé, yo no sé por qué los escribía estos así, los otros al revés, pero bueno, eran un desastre. Entonces de aquí yo dije, como no, me toca hacer estos apuntes. Además es que la gente subía a Instagram fotos de apuntes todos bonitos, entonces yo dije, no, pues me toca mejorar mis apuntes. Entonces ya por ahí que en tercer semestre ya comencé con unos apuntes un poquito más decentes. Entonces por ahí la mitocondria, yo no sé qué. El problema es que me di cuenta que esto era tremendamente dispendioso. Me demoraba un montón. Yo un día me puse a cronometrizar cuánto tiempo me demoraba en tomar apuntes y era algo que yo decía, no, es imposible que yo una tarde entera esté leyendo solamente 10 páginas. Como no me cabía en la cabeza que eso fuera un método eficiente. Entonces de ahí yo pasé, y aquí también les traje esto, yo pasé a tomar flashcards. Entonces todo mi, creo que cuarto y quinto semestre, lo único que yo hacía con cada IAS era hacer flashcards. Entonces yo, además lo hacía a mano, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces yo literalmente ponía preguntas y al otro lado la respuesta. Y eso fue literalmente todo lo que hice durante cuarto y quinto semestre. De ahí me di cuenta que un día que alguien me preguntó algo y yo dije como, ay, yo lo había, no, yo lo había hecho una flashcard de eso, encontrar la flashcard fue un infierno, nunca la encontré. Ahí me di cuenta como no, o sea, el método tiene sus beneficios porque, por ejemplo, para parciales esto era excelente y yo me acuerdo que, por ejemplo, todo el mundo, todos los grupos se me hacían ahí al lado cuando resolvíamos las flashcards y era excelente, los exámenes de esos semestres me fue súper bien, pero la información para recuperarla después era un enredo. Entonces después comencé a hacer documentos de Google, tampoco como que nunca me gustó ese formato, volví a las notas, me demoraba. Después lo que yo hacía era que, como habíamos dicho, lo de tutor, yo comencé a ver que cuando yo explicaba un tema en las tutorías, ese tema se me quedaba supremamente bien. Y yo decía, bueno, de pronto tiene que ver algo con la manera en la que yo organizo la información. Entonces, la manera en la que yo comencé a tomar apuntes fue tal cual con presentaciones de PowerPoint. O sea, literalmente yo hacía una presentación de absolutamente todo lo que yo leía. Tenía una presentación de todo. Y de ahí creé un montón de formatos y yo lo todavía me enteré que un montón de esas presentaciones están corriendo por ahí por la universidad, la presentación de gasto y eso. Pero bueno, comencé a estudiar con esas presentaciones y todos ellos tenían como pros y contras, pero ninguno realmente me funcionaba por completo. No fue hasta que comencé a estudiar con el USMLE que creé un método como un poquito más basado en evidencia, por decirlo así. Y ese es realmente el que tengo subido en YouTube en este momento. Básicamente el método, o sea, yo le puse ahí un nombre todo catchy para que la gente viera el video, pero básicamente es, primero, que usted elija bien los recursos, porque es algo que yo siento que la gente tiene como el mito de que yo necesito leer absolutamente todo para entender. Yo tenía compañeros que decían, no, entonces yo primero voy a leer este libro de Robbins y después voy a leer este otro libro de Harrison y después voy a leer este otro libro y después voy a leer un artículo y luego up to date. No, yo me di cuenta que realmente lo que yo sacaba de dos artículos bien elegidos, dos fuentes bien elegidas, era más que suficiente y me ahorraba tiempo. De ahí tomaba unos apuntes muy puntuales. Al final de cuentas terminé como desarrollando mi propio sistema de toma de notas en una aplicación que me parece excelente, que si alguien viendo este video no lo ha probado, se lo recomiendo súper, pues con mucha fuerza, que se llama OneNote. Ahí comenzaba a tomar mis apuntes. Y luego básicamente hacía dos cosas. Uno, aplicaba, porque me daba cuenta que, bueno, eso me faltó decirlo. En gastro, particularmente en gastro, que es uno lo ve en quinto. ¿Sí? ¿Es en quinto? Ya no me acuerdo. Creo Pero que creo que sí. es en quinto. ¿Sí? Listo. Entonces, gastro, yo solo estudié con bancos de preguntas. Ese me faltaba. Eso yo leía para mis RAEs, porque pues me tocaba, pero solo hacía bancos de preguntas de un banco que se llamaba Pastes. Y fue genial. O sea, aprendí mucho, pero lo mismo. Tenía sus pros y sus contras. Pero bueno, entonces después de leer, tomar apuntes, me ponía a hacer bancos de preguntas. Y después de todo eso, el método que tengo actualmente es intentar integrarlo. Y para integrarlo, la mejor manera que yo he encontrado es bajo una técnica sacada de un astrofísico que se llama Richard Feynman, que se llama la técnica de Feynman, que es básicamente que usted intenta explicarle. No tiene que explicarle a un niño de 5 años, porque cuando intenta explicar a un niño de 5 años, va a descomponer el lenguaje técnico, el lenguaje no técnico, y una vez necesita tener
uno necesita saber articular sus pensamientos en un lenguaje técnico para hablar con, pues, con sus colegas, con profesionales. Entonces yo simplemente intentaba como imaginarme que le estuviera explicando esto a mis tutoriados. Y comenzaba a verlo y creo que todo junto creo el sistema con menos contras que hay. Además, pues me da cuenta que era bastante eficiente y me quedaba como una copia de las cosas que yo necesitaba. Fue como el mejor plus, el mejor como combo que pude encontrar. Y pues básicamente es ese. La siguiente pregunta es, ¿qué fue lo mejor y lo peor de la carrera de medicina en experiencias en general? Hmm, Difícil, porque una de las cosas que yo tiendo a hacer es mirar lo bueno de las cosas malas y lo malo de las cosas buenas. Y una de las cosas que realmente he reflexionado mucho últimamente es que parte de las cosas buenas que uno tiene en este momento, en gran parte, es porque en algún momento uno tuvo algo malo. Y me hago explicar, les doy un ejemplo. En este momento, hubo un montón de cosas que se desprendieron, por ejemplo, de mi pasaje por el Step One, por el USMLE Step One. De ahí fue que pues, el canal explotó, que creé mi segundo canal de YouTube, que pues comenzaron un montón de cosas, que todo este proceso se dio, pero a su vez, ese proceso de Step One fue la crisis más grande que yo he tenido en mi vida. Fue el único momento en el que yo replanteé tal cual lo que había hecho durante los últimos años, donde yo me cansé por completo de la medicina. De lo que yo estaba casi que enamorado, lo terminé odiando. Entonces, es difícil. Si me tocara decir como aspectos negativos que creo que todo el mundo experimenta y que a mí me parecieron que sobran, o sea, que creo que es la palabra, porque en mi opinión la vida está llena de crisis y a partir de las crisis se da crecimiento, pero yo sí siento que hay sufrimiento innecesario. Y parte de ese sufrimiento innecesario es la mentalidad que existe en medicina, ya menos mal no en no todos los hospitales, no en todas las facultades, pero de la mentalidad de que se aprende con sangre, la mentalidad de que la mejor manera para que alguien sea disciplinado es dándole látigo y es humillándolo enfrente a todos, mostrando cómo él no sabe absolutamente nada y haciéndole sentir mal, diciéndole usted por qué no más bien estudió peluquería y por qué no está en otra parte, usted qué hace aquí, quítese su uniforme. Eso me parece que es completamente, eso me parece que es coger todo el sufrimiento del mundo que a veces uno le hace crecer y llevarlo a un extremo en el que ya eso no genera crecimiento absoluto. Me parece que eso es probablemente lo peor. Menos mal, en nuestra facultad eso es la excepción más que la regla. En nuestros hospitales eso lo mismo, creo que más bien es la excepción más que la regla, pero se ve de vez en cuando. Lo mejor de la carrera, hmm, mm, no sé, honestamente, creería que las personas que uno conoce, porque las personas uno lo forjan. Es una respuesta súper cliché, yo sé, pero sí, es honestamente lo que se me ocurre. Santiago, y antes de dejar pasar, digamos, este tema del USMLE, que yo sé que a muchísimas personas que ven el canal y tal vez que no lo ven, les interesa el tema. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue que sacaste ese puntaje? Si no estoy mal, estuve chismoseando por ahí tus videos, 297, 96, no estoy muy Ojalá. seguro. Me estarían haciendo una estatua en Nueva York en este momento si hubiera ese puntaje. Eh, bueno, mini introducción. Si uno quiere irse a Estados Unidos, uno tiene que presentar unos exámenes, dentro de otras cosas que uno tiene que hacer. Pero esos exámenes se llaman el USMLE, son 4 exámenes. Esos cambian todo el tiempo, ahora técnicamente ya cancelaron uno, pero bueno, en fin, el más importante de ellos se llama el USMLE Step 1. Es un examen que técnicamente dicen que es de ciencias básicas, que la gente lo asocia como con anatomía, histología, pero son ciencias básicas aplicadas. Eso es lo que lo hace difícil, porque uno no le preguntan cuál es la función de este órgano, sino que uno le dan un caso clínico donde ese órgano es disfuncional y eventualmente llega la pregunta de, no sé, por ejemplo, ¿cuál es la inserción de este músculo, por ejemplo? Entonces son preguntas muy específicas que necesitan de un conocimiento clínico. Entonces como que integran todo y la gente le tiene pavor a ese examen. Yo le tenía pavor a ese examen, porque además yo tenía la idea y la gente tiene la idea de que ese examen básicamente define la vida de uno. Si no le fue bien, la gente dice, usted ya está adentro.
si uno le fue mal, la gente le dice, usted ya está fuera. Eso no es tan cierto, pero sí facilita o sí va a hacer más difícil las cosas. Entonces, pues yo en ese momento yo tenía la mentalidad de, bueno, esperen un segundo. La pregunta era que contara un poquito del USMLE o de mi experiencia con el USMLE. Podría ser ambas también. Ok, entonces bueno, básicamente ese es el examen, son 280 preguntas, es un examen de 8 horas, es el examen más, bueno, no, el Step 2 es el examen más difícil que yo he hecho, pero es el segundo examen más difícil que yo he presentado, no es nada comparado con los, o sea, uno se da cuenta en ese momento que uno lo malcriaron en sus IAs con esas preguntas que uno respondía, que no tienen el más mínimo grado de dificultad, como si uno sufría en un MDRC, uno no tiene ni idea de lo que es un Step 1. Además, uno tiene una muy mala introducción a eso porque en sexto semestre, corrígeme si estoy equivocado, pero en sexto semestre uno hacía como un simulacro del USMLE Step 1. Estoy incorrecto, ¿ya no lo hacen? Sí lo hacen. Entonces, ese simulacro no se parece nada al examen real. Ese simulacro lo hace Kaplan y Kaplan pues con los temas, pero no se parece nada al examen real. Entonces sí, es tremendamente complicado. La gente a veces aplaza hasta un año, toma 2 años de su carrera para estudiar para examen. Yo me dediqué un año en total, 6 meses aplacé semestre, 6 meses lo hice, estudié durante el internado. Y pues sí, o sea, si yo les quiero resumir mi experiencia, pues si alguien está muy interesado, pues están ahí. Tengo como 20 horas de contenido en YouTube, ya he agotado la paciencia de todo el mundo ahí en YouTube, pero básicamente es una experiencia en donde uno aprende un montón. O sea, realmente uno cuando sale, uno siente que por fin logró integrar todo. Yo por ejemplo, yo sé que eso es muy extraño, pero yo cuando estaba como en tercer semestre, cuarto semestre, yo sentía que todo se me olvidaba. Y yo decía, sería como chévere volver a comenzar con el pie derecho, ahorrarse todas estas vainas que yo hice y como estudiar bien. No es necesario, uno solamente tiene que hacer el step one y uno con eso ya va a integrar absolutamente todo lo que estudió desde el principio de la carrera hasta el puro final. Es así de grande la integración que uno hace, yo siento. Pero lo mismo, requiere un gran sacrificio. Un gran sacrificio de tiempo, un gran sacrificio de esfuerzo. Yo que a mí me encanta estudiar, llegó un punto en el que estaba hastiado, no quería saber más. Y pues por eso de ahí salió parte de la motivación de subir todos estos videos para prevenir que la gente no llegue a ese punto. Pero sí, es una experiencia única, la verdad. Ok, Santiago. Nos gustaría saber en términos generales en qué momento de la carrera recomiendas que uno realice ambos exámenes. Muy difícil. Sobre todo porque el primer examen, el que yo les estoy hablando, va a cambiar un puntaje pasa-fail al final de este año. Entonces, eso va a cambiar absolutamente todo. La gente usualmente piensa que lo va a cambiar para mal. Yo soy de los que piensan que a la gran mayoría de la gente eso le va a servir. Pero bueno, si tú estás viendo esto, estás en el 2021, el mensaje es muy claro. Si puedes sacar un buen puntaje, definido como más de 140 para arriba. A propósito, no saqué 297, ojalá. El puntaje máximo es 300, saqué 262. Que igual no es, o sea, yo estoy tremendamente feliz, es percentil 98, pero sí, no, ojalá hubiera sacado ese puntaje. Entonces, por encima de 140 es excelente. Si uno mira las estadísticas, todos los directores de programa, el 75% de los directores de programa aceptan, mandan a entrevista a alguien con ese puntaje para arriba. Entonces es un buen puntaje. Si uno puede asegurar ese puntaje, si uno es alguien juicioso, tiene buenas bases, tiene el tiempo para aplazar, no hay problema por ese lado, aplace y preséntelo antes de diciembre de 2021. Si no, hágalo después y prepare, no aplace semestre. Cuando ya se vuelva paso o fallo, simplemente estudie mientras está la carrera y hágalo eventualmente y asegúrese que lo va a pasar. Y ya, lo que yo sí puedo recomendar es, no hay un tiempo exacto, o sea, yo no les voy a decir cómo no, entonces el step 2 sí que tiene que hacerse 3 días después de que ustedes acaban la rotación de cirugía general, no. Pero yo sí creo que intentar graduarse con los 2 steps es algo que ayuda un montón, porque lo que yo he visto recurrentemente es que la gente se gradúa y pues la vida sucede. Les toca comenzar a trabajar o comienzan en un puesto de investigación y el proceso se va dilatando y dilatando y dilatando. Entonces, si ustedes pueden salir con eso ya chequeado de la lista, créanme que es un alivio.
Sí, esa realmente sería mi recomendación. Con el Step 1 tener como eso claro y con el Step 2 CK, la gente usualmente lo hace después del internado porque al final de cuentas son muy asociados. Lo importante, en mi opinión, creo es hacerlo antes de que uno se gradúe. Vale, muchas gracias. Ya para darle paso a ese tema. Otra pregunta es, ¿qué profesor admiras de la universidad? Uy, un montón. Eh, si pudiera elegir solo uno, el que más admiro, realmente mi ídolo es el doctor Boris Pinto. Yo lo admiro demasiado, especialmente, bueno, por muchas cosas. Uno, yo tengo una admiración profunda por la gente que es articulada, por la gente que sabe hablar de una manera que yo nunca aprendí a hablar muy bien. Me encanta cuando la gente sabe expresarse, me encanta escuchar a la gente. Yo soy de los que aman escuchar podcasts de gente brillante, como que inspira realmente. Boris creo que es la figura como que yo conozco presencialmente que asemeja a eso. Es lo primero. Y lo segundo, me parece impresionante que él se pare enfrente de un montón de personas que a la gran mayoría no tienen el más mínimo interés en la bioética y aún así logre cautivarlas. Yo, pues a mí la bioética no es algo que me mate mucho llamé mucho la atención, pero era impresionante. O sea, yo cada vez que veía el horario y decía ética, bueno, bueno, lo que sea, y decía Boris Pinto, yo decía, esa clase voy, o sea, esa clase definitivamente voy, puede ser una clase de como hornear galletas, no importa, yo voy, lo mismo yo decía, por ejemplo, con el doctor Palacios, yo le decía a mis amigos siempre como, yo pagaría por ver al doctor Palacios almorzar con su hermano discutiendo cosas, o sea, eso me parece tremendamente interesante. Sí, entonces Boris, otros profesores que realmente me parecen excelentes, no sé si todavía siguen, espero que sí, Michelle, que era de fisiología, top, me encantaba cómo le explicaba, Michelle, Boris, el doctor Palacios, bueno, hay un montón, pero eso creo que son como los tres que más recuerdo. Ahora querríamos saber cuál ha sido tu materia, tema favorito y menos favorito. Más favorito, bueno, vamos a comenzar por el menos favorito, que eso es curioso en la historia, micro. Yo odié bueno, se pelean, micro y gineco. Gineco nunca le cogí el gusto. A micro pasó algo muy curioso y es que yo lo detestaba porque no lo entendía, porque yo sentía que me estaban bombardeando con un montón de información que yo no lograba, o sea, yo no daba pie con bola, yo no entendía cuál era la diferencia entre un enterococo, una enterobacteria, para mí todo era lo mismo. Eh, y lo curioso fue que eventualmente cuando la entendí se volvió mi materia favorita, tanto así que en este momento pues mi especialidad preferida es infectología, pero pues así comenzó la cosa. Gineco sí, nunca le cogí el amor, ese sí tengo que ser supremamente sincero, yo odio gineco, no lo odio, bueno, no, sí lo odio, la verdad. Y mi materia favorita, no sé, es que no tengo materia favorita, honestamente. Creo que la que más aprendí fue gastro. Por varias cosas. Uno, porque lo mismo estaba con esto de los bancos de preguntas, para mí eso fue algo revelador, como el hecho de uno aprender a través de la aplicación. Y lo otro es que pues el mismo IAS está muy basado en eso. Si uno se fía, ustedes no sé si han tenido clases ya con el doctor Izaza, pero el doctor Izaza, las clases de él son así. Él comienza con casos clínicos, comienza mostrando esos casos clínicos y a través de esos casos clínicos uno descompone todo. Entonces, como que en ese momento fue que las cosas comenzaron a dar clic. Creo que eso lo vuelve un poco mi favorita, pero no es mi especialidad favorita. Mi especialidad favorita es infecto. Perfecto, y digamos, Santiago, en todo este proceso de la universidad y nosotros los rosaristas, en este caso, digamos, nuestros parciales son diferentes al del resto de las universidades, ¿no? Tenemos nuestro PCM y MRC, ¿cierto? Entonces te queríamos preguntar cuál fue tu mejor y peor PSM o MRC. Sí, con eso me va a tocar volver. Es que, bueno, lo primero, no eran muy distintos. Obviamente habían peores y mejores. Creo que mi peor, si no estoy mal, fue neuro, que saqué como 3.9, algo así. Mi mejor, no me acuerdo, creo que fue líquidos, que saqué 4.7, si no estoy mal. Pero la gran mayoría de mis MRCs eran lo mismo. O sea, yo siempre tiendo al 4.5. ¿Sí? Como que era mi bendición y mi maldición al mismo tiempo. Siempre sacaba 4.5 en esas cosas. Vale. Eh, no, es que no puedo creer. Peor 3.9. Bueno, ese es récord. Claramente tampoco va. Y el neuro. Eh, sí. Bueno, hay unos afortunados.
Con respecto a lo que acabas de mencionar y lo que pregunta Cami, ¿qué tan duro es el paso de básicas a clínicas? Em, Creo que depende. Duro físicamente. Uno va a sentir un cansancio distinto. Porque, o sea, para serles honesto, a mí me encanta, o sea, no hubo algo que me pudo hacer más feliz que ese cambio, porque yo nunca fui alguien que le gustara ir a clase. Eh, a mí me encantaba ir a las clases con los profesores que me gustaba porque me gustaba cómo el profesor hablaba, pero eso era casi que independiente de la clase, como yo les dije, como por ejemplo con Boris. Pero yo realmente de las clases nunca fui fan. Yo me di cuenta que yo aprendía mucho más yéndome a la biblioteca esas 2 horas estudiando el mismo tema. Entonces, para mí fue un alivio poder pasar a clínicas porque la carga de clases bajó radicalmente. Entonces, yo era feliz por eso. O sea, solamente por eso yo era feliz. Pero uno siente un cansancio distinto. Uno, por ejemplo, el solo hecho de tener turnos de a veces pasar revista 3, 4, 5 horas parado, como que uno se adapta a cosas distintas. Em, Algo que a muchas personas les da duro es ya no ver tanto a sus amigos, porque ya cada quien se va a su hospital distinto, como que esos lazos se hacen diferentes. Em, pero sí, yo no diría realmente que es duro, es distinto. Si ustedes llegan preparados, lo van a disfrutar un montón. Si no llegan, yo veía a algunos de mis compañeros como que no les valía tanto la carrera al principio del semestre y que les tocó afinar duro en esos semestres clínicos, pero si no, yo creo que les va a ir, yo creo que a la mayoría de la gente le gusta ese cambio. Gracias, Santiago. Ahora nos gustaría saber cómo defines tú a un buen médico. Esa, pues, ese tipo de preguntas yo usualmente las miro muy pragmáticamente. Entonces, ¿cómo uno define a alguien bueno en X profesión? Es porque hace bien su profesión. Entonces ahí la pregunta se vuelve, bueno, exactamente cuál es la profesión de la medicina. La medicina tiene dos componentes muy claves. Uno, el trato con el paciente, en su mayoría, obviamente hay excepciones, como radiología, por ejemplo. Pero en general es un componente importante, ser alguien capaz de transmitir un mensaje, de ser alguien humano, de no hacer sentir incómodo al paciente, todo ese componente humano que siempre se menciona que es tremendamente importante. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo, pues es que sepa practicar la medicina. Ahora, pues, la medicina, o sea, todos los conocimientos que se necesitan para practicar la medicina. Es donde siento que la definición de que es un buen médico ha cambiado radicalmente, porque el trato con el paciente eso sigue siendo casi que igual, eh, pero yo sí creo que el médico bueno ahora es radicalmente distinto en términos de conocimiento al médico bueno hace 30 años. Pues hace 30 años el mejor médico era el que más cosas sabía, era el que no tenía que ir a una biblioteca que le tomaba 24 horas ir a descargar, a llamar a que le pagaran un artículo para que se lo trajeran en 30 días, sino era el que ya tenía todo eso en su cabeza. En este momento nosotros no sufrimos de eso porque tenemos siempre a 1 metro de distancia estos dispositivos que si uno sabe utilizarlos, puede conseguir información mucho más precisa, mucho más confiable que la que el médico que no la ha revisado en 15 años tiene en su cabeza. Entonces las reglas de juego cambiaron en ese sentido. Yo siento que en estos momentos la memoria de un médico se vuelve inútil a excepción de las situaciones de emergencias. O sea, en el momento en el que ustedes no tienen el lujo de ir a buscar algo. Atención inicial de un paro, como instintos iniciales para estabilizar a un paciente. Ese tipo de cosas, sí, las necesita tener un médico y eso no ha cambiado. Pero el resto, a mí me puede importar menos que ustedes aprendan la dosis de Nosumab, que es algo que la gente, lo mismo, las personas que fueron educadas para saber lo que era un buen médico hace 30 años, eso era vital, porque pues ellos no tenían un dispositivo donde pudieran ver la dosis, se la tenían que saber. Entonces, eso sí creo que es radicalmente distinto. Yo por eso, la gente que ha rotado conmigo se da cuenta que yo siempre les digo, no se aprendan eso. Uno termina aprendiéndose las cosas, las dosis de los medicamentos que uno usa todo el día por pura repetición. Pero en este momento me parece algo tremendamente inútil perder el tiempo aprendiendo esas cosas. Me parece algo tremendamente inútil recordando nombres de estudios cuando ustedes pueden buscarlos en 2 segundos. Entonces, eso sí creo que ha cambiado. El mejor médico en estos momentos no es aquel que se las sabe todas,
sino es aquel que sabe dónde encontrarlas todas. Y creo que esas son las dos habilidades clave ahora, que ustedes sepan buscar y que cuando encuentren sepan juzgar. El que sabe hacer esas dos cosas es alguien potente en medicina. Probablemente esa no es la palabra, pero es alguien que es un buen médico. O sea, ¿por qué? Porque buscar la información es clave. No en todas partes saben encontrar información, la información que uno necesita. Y ahí es donde reluce el médico que sabe buscar el artículo puntual, que más se pega que más como se acopla al escenario que yo estoy buscando, que sabe utilizar herramientas como UpToDate, como Dynamed a su favor y encontrar la información en términos de segundos. Y que una vez las llega, sabe interpretarlas, porque eso es lo que yo siento que le falta a mucha gente. Mucha gente ya sabe desenvolverse muy bien con la tecnología, pero llega en un estudio, encuentra que tiene un título más o menos similar a lo que su paciente tiene, y bueno, lo que yo voy a usar aquí va a servir acá. No es tan sencillo. Uno tiene que decir, ok, sí, este estudio es de pacientes en UCI, que me habla de uso de X medicamento en COVID, para dar un ejemplo, pero resulta que mi paciente se enfermó renal y sus pacientes fueron excluidos de este estudio. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de habilidades, uno tiene que desarrollarlas para realmente aprovechar todo lo que uno tiene en este siglo XXI. Una vez uno sabe hacer eso, uno es imparable. Uno es realmente imparable. Uno con un celular le da batalla a cualquier médico general si uno realmente sabe hacer esto. Y yo se los digo ya mismo, esto no nos va a reemplazar, pero el que sepa usar esto en el futuro muy bien y el que sepa juzgar la información, el que tenga los principios suficientes para entenderlo, acoplarlo y poder articular algo que tenga coherencia, eso es un buen médico en mi opinión. Gracias, Santiago. Ok. Nos gustaría saber cómo abordar un tema en medicina. Te dice un doctor, para mañana tiene que tener esto preparado. ¿Cuáles son las fuentes que usas? ¿Cuáles son esas que siempre tienes abiertas ahí en el computador? Es un tema de ciencias clínicas, que usualmente lo son, cuando el doctor pide. Yo creo que la clave son artículos de revisión, que es una herramienta que yo no entiendo a la gente por qué no la usa. Lo primero que, antes de profundizar en eso, primero, los libros creo que en su gran mayoría no es que sean inútiles, pero no son la mejor manera. Hay 100.000 maneras de llegar de A a B, pero solamente porque una forma llega no quiere decir que sea la mejor. Y creo que es algo que la gente confunde todo el tiempo, y es que, no, pues el libro dice lo que yo tenía que saber. Sí, pero ¿cómo lo dice? ¿Cuántas páginas se demora para hacerlo? ¿Cuántos datos innecesarios da en el momento? ¿Cuántos datos no están actualizados? ¿O cuántos datos podrían tener un mejor artículo detrás? Entonces, creo que los libros de entrada ya están en desventaja ahí, por el simple hecho de cómo avanza la información de rápido. Entonces, artículos de revisión son clave, supremamente fáciles de buscar, ponen el título de lo que están buscando, Heart Failure, bueno, y búsquenlos en inglés, son mejores, Heart Failure Review. Descargan, si ustedes saben usar Sci-Hub, pues son imparables, pueden descargar el artículo que ustedes quieran. Eso es clave. Si solo tuviera un recurso, ese sería. UpToDate, buenísimo sobre todo para datos muy puntuales, para cuando ustedes quieren descrestar, por ejemplo, tienen una presentación y quieren llegar así con no, entonces esta revisión sistemática demostró que yo no sé qué, UpToDate es genial para eso, porque UpToDate les muestra todo lo que ustedes, toda como esa evidencia, y no solo se las dan, sino que la interpretan. Entonces, por ejemplo, que eso se devuelve a lo que estamos hablando. Uno cómo aprende a interpretar, a juzgar la información que esto le da a uno, viendo cómo otra gente lo interpreta. Entonces, si uno ve en UpToDate y dicen, bueno, daban este estudio, uno dice, ay, el estudio suena bacanísimo. Y luego el autor dice, no, pero lo que pasa es que en este estudio no se incluía esto y esto y esto. Entonces, eso es genial. Uno aprende cómo hacer eso viendo cómo ellos redactan. Entonces, UpToDate es la segunda. Y la tercera, que es reciente, yo parezco un disco rayado con esto, pero es ambos. Y no me gusta que no sea un recurso que la universidad no tenga. Yo he intentado mandar un montón de correos para que la universidad lo adquiera porque se puede hacer. Me encantaría que todos los rosarios tuvieran acceso a él porque ambos simplemente me encanta. O sea, me parece que es genial. Da una perspectiva un poquito más práctica. Primero, pues porque tiene el banco de preguntas. Entonces ustedes el tema que estén revisando, ahí lo pueden ver cómo se aplica y una vez se entiende la perspectiva distinta, una vez uno ve la aplicación. Y no solo eso, sino lo complementa muy bien. Entonces, sí, realmente yo, para serles honestos, nunca me salgo de esos tres recursos para lo que sea que me ponen. Gracias, Santiago. Nos gustaría saber ahora, pues hemos visto tus videos y hemos visto que recomiendas ambos
y otras páginas. Y he visto incluso que a veces en tu miniatura sale Osmosis, pero nunca veo una que en lo personal, el grupo que está acá, pues usa. ¿Lecturio? Lecturio, sí, queremos saber tu Si opinión todo el sobre mundo me Lecturio. pregunta de Lecturio. No sé, Lecturio, es que honestamente es porque no la he probado. No puedo decir si es mala o buena porque realmente nunca. Lecturio son esos videos que no aparecen en propagandas como de alguien hablando con una pantalla aquí al lado, ¿no? Sí, exacto. Te podemos prestar la cuenta ahí para que hagas el Y review. hago un trial ahí a ver cómo me va con Lecturio. Sí, porque El ya, video. se los juro, hay como unos 10 mensajes que me llegan casi que a diario. Ese es uno de ellos. Oye, Lecturio, ¿qué tal para el USMLE, el MIR, yo no sé qué? No tengo ni idea. Pero bueno, voy a probarlo a ver qué tal. Ya con esa pregunta cerramos esa parte y ahora le vamos a dar inicio a una pequeña sección que es acerca de ser tutor. Mm. Para esto la primera pregunta es, ¿qué es lo mejor de ser tutor? Es que pregunta tan difícil. Em, es difícil responderla porque mi instinto quiere responderla desde el punto de vista de explicar algo, que no es necesariamente lo mismo ser tutor, porque no puede explicar algo sin ser tutor. Entonces, voy a responderla así, creo que de pronto pueda abarcar un poquito más. Lo genial de ser tutor es exactamente lo que pasa cuando uno intenta explicar algo, y es que uno se da cuenta de todo lo que su mente se perdona a sí mismo. Lo que me refiero con eso es que, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa un montón y es que yo leo algo o yo veo un video de algo, yo aprendo una información y en mi cabeza tiene un montón de sentido y yo digo, uy, súper chévere, y como que en mi cabeza es extremadamente claro. En el momento en el que voy y lo intento articular, me doy cuenta de que, oiga, esos dos puntos, yo no sé por qué los conecté si no son tan bien conectados. O, uy, y la persona que está enfrente se dan cuenta y dice como, eso no tiene sentido, como, ¿por qué así? ¿Por qué? No sé si les ha pasado, pero a mí me pasa un montón, de que en un momento en el que lo intenta poner en palabras, uno se da cuenta de todos los gaps, de todos los vacíos que realmente había y que uno no se dio cuenta hasta intentar explicarlo. Creo que eso es lo brillante de, por ejemplo, la técnica de Feynman. Uno en el momento en el que intenta articularlo, uno se da cuenta de todo lo que su mente se perdona a sí misma. La mente le encanta perdonar a sí misma, llenar esos vacíos para que uno no se dé cuenta. Entonces, ¿qué es lo genial de ser docente? Eso, que uno está haciendo eso todo el tiempo y que uno a medida que lo sigue haciendo, uno es docente, 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 uno se entrena en hacerlo automáticamente. Entonces, en el mismo momento en que ustedes reciben información, ustedes ya comienzan a encontrar, ya como que ya se piensan así mismos articulándola y ya dicen, esto no lo entendí tan bien, esto no tiene tanto sentido como yo pensé que tenía. Entonces creo que eso es algo que, por la razón por la que yo siempre a todo el mundo les sugiero, que en algún punto de su vida intenten articular lo que están pensando y no solo dejárselos para sí mismos. De ser tutor en sí, nada, las personas que uno conoce. La experiencia es muy linda. La experiencia de, así sea una persona a la que ustedes ayudan, es una experiencia hermosa. Yo, pues, a propósito, tengo la anécdota de que yo al primer semestre que leí tutorías, que fue el que más leí tutorías, terminando como 5 tutorías, yo a esa gente no la dejaba en paz. Por ejemplo, me voy a graduar con ellos. Yo como terminé aplazando 2 semestres para presentar los steps, terminé en el semestre de ellos. Y lo chévere de eso es precisamente eso. Ahorita que comencé a rotar, los conozco casi que a todos. Entonces en el hospital los saludo, hablamos y esos contactos son invaluables. Entonces, sí, creo que esa sería mi respuesta. Perfecto, Santiago. Digamos, sabemos que tenemos muchos compañeros que ven los videos y que les gustaría ser tutor par. Entonces, ¿qué consejo les darías a ellos? Primer consejo, asegurarse que realmente lo quieren. Mucha gente no quiere ser tutor par, sino que quiere el logro de ser tutor par. Entonces, lo quieren tener en su hoja de vida, porque es una manera fácil de mejorar su perfil. Si esa es la motivación, yo lo pensaría 2 veces. Hay otras maneras mucho más fáciles de mejorar la hoja de vida. Entonces, creo que eso es lo primero. La motivación tiene que estar ahí. Si uno solamente quiere hacer eso para dar un par de charlas y ya, y que quede el logro, la va a pasar mal. No, usualmente esas personas son las que más se estresan, que comienzan a haber problemas. Además, que es lo otro. Ser tutor es un drama porque siempre pasa algo. Es como una telenovela mexicana.
Entonces, bueno, ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo, ser muy honesto con absolutamente todo. Ser honesto consigo mismo, de todo lo que yo sé y todo lo que no sé. De, por ejemplo, cuando, oiga, me corcharon, me preguntaron, alguien no tenía ni idea, aceptarlo. Es que nadie aquí se las sabe todas y la persona que intenta hacérselas como si se las supiera todas es la que peor queda. O sea, es la que realmente uno dice como a esta persona no la escucho más, porque incluso cuando la persona no sabe, me intenta convencer de que sí. Y la gente se da cuenta de eso, la gente siempre se da cuenta de eso. Entonces, nada, sepan decir, oiga, no tengo ni idea, vayamos y busquemos. Y tercer consejo, que fue algo que yo adquirí puro al final de mi experiencia como tutor, es de, si ustedes, es la frase famosa, no me acuerdo quién la dijo, la verdad, de si ustedes le dan un pescado a un hombre, lo van a alimentar un día. Si enseñan a pescarle, él va a comer toda su vida. Es algo que yo cogí el puro final, porque mi propósito siempre cuando yo era tutor era llenar a la gente de información. Yo les dije, yo quiero que pasen de Neumo, por ejemplo, que yo fui tutor de Neumo, sabiendo de todas las enfermedades importantes. No, porque volvemos a lo mismo. Y yo no sé cómo yo no me di cuenta de eso. Las mismas clases, la razón por la que yo no iba a las clases es porque no son suficientes. Uno siempre tiene que tener ese paso extra en el que uno se apropia el contenido, en el que uno va y lo lee, uno lo integra a su referencia de conocimientos. Si ese paso extra no está, la charla no sirvió de nada. La charla sirvió de, uy, qué chévere, y se olvidan 2 meses. En cambio, si uno empodera a la gente para que ellos mismos piensen en las enfermedades, para que dejen de memorizar tanto y comiencen más bien a deducir, para que aprendan a encontrar la información, para que aprendan cuál es el proceso de pensamiento de cuando un paciente viene con estos síntomas, cómo lo enfoco, más allá de todas las enfermedades que lo causan. Creo que eso es mucho más valioso al final de cuentas. Gracias, Santiago. Ahora nos gustaría saber sobre tu experiencia pues, siendo tutor par. ¿Cuántas veces te presentaste? ¿Cuántas veces pasaste? ¿Cuántas veces no pasaste? ¿Y qué consejos le podrías dar a una persona en torno a la entrevista? Me presenté todos los semestres. No, no todos. Me presenté casi todos los semestres desde tercero, que es donde no se puede presentar, si no estoy mal. Excepto en internado, porque en internado pues había cogido lo del STEP, entonces no me quería llenar de más cosas. Pero aparte de eso, me presenté todos los semestres, pasé todos excepto en octavo. En octavo no pasé, no me acuerdo a qué me lancé, creo que a gastro, pero no pasé. Fue lo único que no pasé. Y para entrevista, ok, primero, siempre se van a sentir nerviosos. Yo atendí no sé a cuántas entrevistas, igual al final siempre me terminaba sintiendo nervioso. O sea, como ese tipo de cosas no se quiten. Pero de nuevo, se controlan. Entonces, nada, entren, no sea, sí, sean ustedes mismos, pero creo que la manera de comportarse importa mucho. Entonces, sí, ustedes son extrovertidos, sean extrovertidos, cuenten chistes, lo que sea. Pero tengan ese balance de no dar la impresión de que ustedes están aquí, ya la tienen ganada, o de que no, entonces yo estoy aquí a ver si me dan un poco, no, ser muy natural, relajados, tener muy claro algo que se les puede perdonar, ustedes pueden ser la persona más, ustedes pueden entrar ahí temblando, pero si se les nota que ustedes tienen amor por la cosa y tienen un plan, muchas veces les va a terminar perdonando todos esos nervios. Y eso es algo que yo siempre hacía. Yo, por el hecho de que yo amaba la docencia, yo siempre decía, como no, yo sí que como autor haría esto y esto. Y les quiero enseñar esto y quiero aprovechar el área. Por ejemplo, algo que yo decía en Neumo, que fue unos argumentos que yo dije, no hay ningún área en la que nosotros aprendamos a usar antibióticos, no hay ninguna área particular, yo quiero enseñarles eso, quiero aprovechar esto porque pues en Neumo hay muchas bacterias, entonces voy a aprovechar a enseñarles esa otra cosa, quiero enseñarles a leer una radiografía de tórax, tengo esta otra idea. Cuando ustedes demuestran que están apasionados por el tema, de que tienen un plan, de que realmente quieren que la persona enfrente de ustedes aprenda, todo lo que ustedes hagan mal se les puede perdonar. Vale, muchas gracias. Y ahora vamos a tocar la última parte de la entrevista, que es la personal, y empezaremos con, en tu vida profesional, ¿a dónde te gustaría llegar? Bueno, mi sueño, eh,
no solo profesional, o sea, como, ¿cuál es mi vida ideal? En 10 años quiero ser un infectólogo, idealmente en Estados Unidos, me gustaría, no soy muy específico del sitio, realmente cualquier sitio. Me gustaría trabajar tiempo parcial, o sea, tiempo medio. Y eso fue algo que nació a partir de precisamente toda esta crisis con el Step One. Me di cuenta que yo disfruto mucho más las cosas cuando las hago tiempo parcial. Todo lo que se vuelve mi vida entera lo termino odiando. Entonces, sí, me gustaría ir, no sé, 2 meses al hospital, después tomarme un mes libre, o ir 3 días a la semana y otros 4 días no, algo así, o sea, como tener espacio para mí. Eh, y en mi otro tiempo, tener, ojalá en ese momento, pues mis canales ya tengan más suscriptores, alcanzar muchas más personas, tener muchos más planes para llegar a más gente de maneras mejores. Por ejemplo, en este momento, Andy y yo estamos trabajando como en unos cursos un poquito más formales, en donde explicamos cosas como antibióticos. Entonces, la idea es que tomes el curso y entiendas todo lo que tienes que tener de antibióticos y vamos a dar PDFs. Entonces, ese tipo de cosas me encantaría trabajarlas un poquito más a profundidad, pero básicamente es eso, es ser infectólogo en Estados Unidos, tiempo parcial. Eh, no tengo más por ahora. Perfecto, Santiago. Y mirando las preguntas acá, yo creo que esta pregunta se puede solapar muy bien con lo que acabas de decir, y es, ¿cuál es tu propósito antes de terminar el pregrado? O sea, en estos 3 meses, Sí, te podría decir. bueno, si tengo uno. Pues es que no es, o sea, es que la pregunta suena como qué es lo que tengo que hacer antes, como si de eso dependiera mi vida, pero me gustaría publicar, porque es que tengo, para serles honesto, la investigación no es algo que me mate tanto, es algo que estoy como cogiéndole el tiro en estos momentos, ya tengo algunos artículos ahí mandados, me encantaría poderme graduar con una publicación ya montada. Hay una que de pronto sale adelante y ya la mandamos, entonces me encantaría poderme graduar ya con una montada. De pronto eso responde a la pregunta. Bien, gracias, Santiago. Ahora nos gustaría saber cómo es un día en tu vida, cómo organizas tu tiempo, qué sueles hacer. Em, pues casualmente hay un vlog que subí como hace, no sé, como 3 días al canal, mostrando cómo es un día. Lo que tienen que entender es que no todos mis días son así. O sea, porque yo subí eso y la gente me dijo, como, ¿todos los días grabas 3 videos? No, o sea, como es imposible. Lo que yo hago, honestamente, la manera en la que, bueno, primero que todo, me despierto temprano, casi todos los días, pero no necesariamente a las 4:30. O sea, a veces a las 5, a veces a las 5:30, pero usualmente como que rondan esas horas. Intento aprovechar cada hora del día, intento procrastinar lo menos posible, o si estoy procrastinando, intento hacer algo productivo mientras hago eso, estirando, respondiendo mensajes de Instagram, alguna cosa así, porque me puse la meta como para mi bienestar mental, precisamente todo esto lo que hablamos del USMLE, de ver una película diaria. Porque pues en este momento en cuarentena no puedo ponerme otra meta así como de no, voy a salir con mis amigos un día, no, no me puedo. Entonces, por ahora mi meta es hacer algo todos los días que sea para mi bienestar y eso actualmente es ver una película diaria. Entonces, eso es como lo constante en mi vida. Lo que cambia, bueno, y en este momento estoy en investigación en microbiología, entonces tengo clases usualmente como de 7 a 11, 7 a 12. Eso casi siempre es constante. Lo que hago por las tardes varía mucho. Puedo estar haciendo algo, por ejemplo, de investigación, trabajando en un paper, pero la gran mayoría de días lo que hago es trabajarle a mis proyectos, trabajarle a los canales de YouTube, trabajarle a estos cursos que yo les estoy contando, y yo trabajo por paquetes. Entonces, por ejemplo, a lo que yo encontraba era que si yo tengo un día de grabación, soy más efectivo en ese día, porque por ejemplo, las luces ya están hechas. Hoy, por ejemplo, es mi día de grabación. Hoy durante el día grabé 5 videos. Este es el sexto. Mañana y pasado mañana lo que voy a hacer es procesos creativos. Entonces, bueno, que voy a grabar la próxima semana. Entonces, jueves y viernes usualmente son esos. Sábado y domingo es donde dejo más o menos las cosas listas. Entonces, más o menos como que las materializo, por decirlo así. Y lunes y martes es donde edito. Eso es más o menos como lo que hago todos los días. Gracias, Santiago. Vale. Siguiendo esa línea, nos gustaría saber cómo te ha cambiado la vida esta cosa de YouTube, que ha sido distinto. ¿Tiene algo negativo? ¿Sientes que
¿Eres capaz como de notar que hay gente que se está acercando de pronto con otra intención o sientes que siempre ha sido igual? Bueno, es algo que cambia la vida. O sea, yo no tenía idea. Yo, honestamente, si hay algo que nunca me hubiera imaginado haciendo, es un youtuber. O sea, creo que yo me hubiera burlado si me hubieran dicho eso. Tiene sus pros. Bueno, primero, me encanta. Es algo que yo nunca, yo nunca sabía lo mucho que me podía gustar esto, lo mucho que me podía gustar aprender de cámaras. O sea, no tienen ni idea de la cantidad de plata que yo he gastado en luces. O sea, aquí tengo una luz, aquí hay otra luz, tengo como 7 aros por todas partes. Yo como he vendido media casa comprando cosas porque me encanta, realmente me encanta. Es muy chévere. Tiene una retribución económica y yo no pensaba que fuera tan grande. En estos momentos yo les puedo, pues sin entrar en muchos detalles, yo les puedo decir que honestamente uno perfectamente puede ganar más que un médico general solo a partir de YouTube. Yo no tenía, eso para mí fue sorprendente, como yo subiendo videos podía ganar plata. Entonces, esos pros son muy claros, porque por ejemplo ahora ya tengo el beneficio que una vez me gradúe, no tengo que preocuparme por estar consiguiendo trabajo. Puedo dedicarme a investigar, puedo dedicarme a ir a Estados Unidos, de pronto regalarme un poquito, trabajar en investigación en gratis, porque ya tengo una manera de sostenerme. Entonces, eso es genial. Otros pros, cambiar no modificar, impactar positivamente la vida de las personas es genial. Que alguien en estos momentos, eso es algo que me parece, yo todavía no me la creo. Todos los días recibo mínimo unos 10 mensajes de personas que me dicen lo mucho que les cambió la técnica y lo mucho que están mejores ahora al seguir X o Y consejo que vieron en un video. Eso es algo que yo no tenía idea que podía pasar. Pero ahí viene lo mismo negativo, y es que a veces se sale de las manos. Si yo un día no respondo a Instagram, al siguiente día tengo 70 mensajes acumulados. Y a mí me carcome un poquito eso de pronto en esos 70 mensajes hay alguien que de verdad necesita mi ayuda y yo no le respondí. Entonces eso es algo que me ha sido difícil de manejar. ¿Qué otro contra? Hay gente muy loca. Últimamente, desde que subí lo del vlog, me están llegando mensajes y yo no sé por qué, yo no sé si me están molestando o qué, pero todos los días alguien me dice como, hola, soy de Corea, eres muy guapo, serías mi novio, ¿te quieres casar conmigo? Y siempre son de Corea. Yo no sé qué tiene Corea, yo no sé si me están molestando por alguna cosa, pero como 3 mensajes al día estoy recibiendo de eso. Eso es raro. Hay veces que me toca bloquear a la gente que es como ya para. Pero aparte de eso, no, realmente la respuesta es impresionantemente positiva. Es algo que yo nunca me esperé que fuera a suceder. Como que yo, la persona introvertida que le asustaba hablar en público, que soy un nerd gigante, que pues no soy como estos youtubers así lleno de personalidad y que hago a todo el mundo reír, pudiera atraer un público y pudiera impactar gente. Eso como que yo no me lo imaginaba, pero ha sido impresionante. Con respecto a lo último que acabas de responder, eh, ¿cómo fue tu experiencia con un grupo de estudio y qué tanta importancia le das? Un grupo, pues realmente sí teníamos un grupo de estudio, o sea, nosotros antes de los MRCs como que nos reuníamos y repasábamos así rápido, que se repasaba más que todo era Andy y yo como lanzándonos preguntas, pero, y pues sí, yo siento que al final de cuentas era más por eso, porque como que ya estábamos preparados, ya habíamos estudiado todo y era simplemente como ese último repaso para ver si alguien sabía más que yo en otra cosa y uy, de pronto ese detallito me toca saberlo. Pero nunca fui de grupos de estudio, yo siempre estudiaba por mi cuenta, honestamente. Gracias, Santiago. Ahora, ¿nos puedes contar un poco cómo concibes tú las notas y si ha cambiado eso, si en algún momento tomaron más importancia de lo que tienen ahora? Las notas son completamente irrelevantes en el sentido de que no sirven, o sea, en el sentido de que la única razón por la que están ahí es porque la universidad necesita tener un sistema por el cual certifique que uno tiene unos requisitos básicos. Y eso es como la manera más sencilla de hacerlo. Es la única razón por la que existe. No sirven de nada en el sentido práctico. Doctores excelentes que se tiran materias y gente tremendamente, bueno, no usemos palabras aquí,
gente que no merecería esas notas sacando 5. No les pongan atención a las notas. Eh, yo sé que este consejo a veces es extraño porque uno, al final de cuentas, las notas, por ejemplo, las tienen a veces 50, sobre todo, no tanto la nota en sí, sino como el percentil de donde uno se ubica en el semestre. Eso es lo que más tienen en cuenta realmente, como, usted se ubicó en el cuartil superior. Y al final de cuentas eso viene dependiendo de las notas. Pero yo creo que lo que yo diría aquí es que las notas van a ser una consecuencia de que las cosas estén funcionando bien. Y si ustedes las miran así, nunca se van a preocupar por ellas. Como si ese no es su meta, o sea, si la meta no es la nota, sino la meta es aprender, la meta es entender, la meta es comprender lo que ustedes están leyendo, la nota va a ser una consecuencia natural y va a caer en su lugar. Pero, por ejemplo, lo que les digo, si yo sacaba 3.9 en el parcial de neuro, lo que más me preocupaba realmente era decir, ¿será que yo sí aprendí neuro? No tanto, uy, fue pucha, 3.9, uy, fue pucha, no sé, 2. Más bien, ¿será que yo sí aprendí lo que tenía que aprender? Porque si yo saqué 2 en un parcial que preguntaba 7 cosas de súper rebuscadas de ética y 2 cosas de neuro, yo decía, por favor, o sea, esto no me va a hacer replantear mi vida. A mí no me preocupaba tener 2 preguntas mal de aspectos rebuscados o aspectos puramente de memoria. Ese tipo de cosas a mí realmente nunca me afanaron tanto. Y Santiago, y digamos, en este contexto de la pandemia, ¿cómo ha sido su experiencia en la virtualidad? Pues a mí no me ha ido tan mal porque solo tengo clases de cita 12, afortunadamente, y es en el área que me gusta. Pero veo cómo puede ser un martirio para la mayoría de las personas. Yo no sé para ustedes, pero les voy a ser sincero, si me tocara ver todas las clases que me tocaba ver cuando yo estaba en básicas, yo me estaría pegando un tiro. Eh, Me parece que la manera en la que el mundo utilizó la virtualidad fue cogiendo todo lo negativo que tiene y dejando todo lo positivo por fuera. Lo chévere de aprender online es que uno es muy libre, es que uno puede ver un video de YouTube enseñándole insuficiencia renal, por dar un ejemplo, y ponerlo a velocidad 2x mientras uno está en el baño. Y uno puede pausarlo y devolverlo y tomarle screenshot. Eso es genial. Y eso, por alguna razón, nadie lo utiliza. Lo que se utiliza es Zoom en vivo y que entonces prenda la cámara y que yo no sé qué y la gente se duerme y todo lo que la virtualidad podría dar no se aprovecha y todo lo que la presencialidad podría dar, donde para la virtualidad es donde hay preguntas, donde hay retroalimentación. Si yo tengo una duda o algo no me quedó muy claro, yo no tengo la posibilidad de parar ese video de YouTube y decirle a la persona que está diciendo, oiga, no entendí eso, lo podría explicar distinto. Y sin embargo, eso es lo que menos se aprovecha. Las clases magistrales virtuales me parecen una cosa ridícula. Se debería buscar alguna manera en la que las personas pudieran ver un video que les enseñara ese tema y en clase sentarse todos y discutirlo. Y decir, oiga, sí, esa vaina no tiene sentido, o hacer un caso clínico. O sea, de cierta manera, involucrarse para que el conocimiento se consolide, no que se aprenda. Para aprenderlo, uno lo va a aprender 10 veces más eficaz y hacer 3 sesiones, porque yo siento que también, o sea, por ejemplo, mi mamá es docente, ella es docente de la Javeriana, están clavadísimos ellos también. O sea, están clavados hasta las 6, 8 de la noche, un montón de reuniones supremamente inútiles. Entonces, yo siento que esto sobra. Yo siento que esto debería replantearse. Si se va a seguir así, debería coger realmente porque además es que eso ya existe. Es que uno no es que no tienen que ponerlo a los profesores a hacer 1000 cursos. Si algo que se emparejen con lecturio, no sé, me toca probarlo, y que con esta gente digan, oiga, mire este video y mañana en clase lo discutimos 20 minutos. Me parece que una dinámica así haría que la mayoría de la gente, y ahí es donde entra el problema. Yo sé que es mucho más complejo, pero si realmente la gente lo hace, si la gente pone su parte, es un sistema que funcionaría mucho mejor. No sé ustedes qué opinan. La verdad nunca lo había pensado por esa parte, pero es bastante interesante, Santiago, ¿no? Jamás lo había considerado por esa parte. ¿Ustedes sí les ha Muy gustado las, interesante. las clases virtuales? La verdad, Pues, digamos que si uno mira ambas opciones, digamos tú lo que opinas sobre las clases magistrales.
tienes razón, pero si uno mira ambas opciones que tiene sobre la mesa de y ver la clase magistral en la universidad, 140 personas, y ve la otra opción, siendo esas dos únicas opciones, de verla pues en su casa, con calma, solo, en silencio, solo hablando el profesor, yo digo, eso es una ventaja, eso es una ventaja De porque acuerdo, de acuerdo. Es que yo siento que es que la ventaja debería darse como lo que llamo el input, como la manera en la que uno absorbe la información. Uno debería tener total libertad para hacerlo donde uno quiera, cuando uno quiera, a la velocidad que uno quiere. Y usar la única ventaja de la presencialidad, que es ese contacto, es ese yo romper la barrera y preguntar, no entiendo, si entiendo, eso sí hacerlo ya sea virtualmente o presencialmente. O sea, yo no debato como de quién se va a ir a hacerlo dónde, si lo quieren hacer virtual, que lo hagan virtual, pero que se utilice para lo que realmente sirve, y es para aprovechar a la persona que está al otro lado. Porque para que esa persona me explique lo que me aparece en 10 videos de YouTube, y probablemente uno de ellos va a explicar ese tema mejor, porque siempre hay alguien que explica el tema mejor, yo no le veo el sentido. Es más eso. sí, sí, digamos que se podría manejar lo que es las clases magistrales así, y pues intentar la presencialidad, ir a la universidad, a cosas como laboratorios en los que la interacción es con un profesor Exacto, preguntando como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hagan esto, ¿sí? Podría exacto. funcionar así la modalidad mixta, pero Sí, bueno, ese sería eso mi ya. mundo utópico perfecto si yo fuera decano. Ujú. Bueno, ya para cerrar la entrevista, creo que estas de las últimas preguntas es, ¿admiras a algún compañero y por qué? Muchos. Eh, es que el problema es que yo no sé si ustedes los conozcan, o sea, eh, Solo pero los sí, puedes mencionar. bueno, alguien que ustedes yo sé que conocen, a Andrés, a Andy, eh, lo admiro tremenda, o sea, lo admiro profundamente. Eh, Nosotros durante toda la carrera nos hemos apoyado y hemos competido juntos, y eso ha sido de las cosas que más nos ha hecho crecer juntos, porque la competencia no es mala. La competencia sana, donde uno está, donde las dos personas realmente lo que quieren es que ambas suban, y pues uno siempre quiere ganarle al otro. Pero al final de cuentas, cuando eso es sano, cuando uno no está simplemente como ocultando la información al otro, sino, hey, yo quiero ser el mejor, yo quiero ganar y la otra persona también, y ambas terminan subiendo y subiendo y subiéndose. Eso ha sido impresionante. He aprendido un montón de cosas de él, un montón. Pues al ser usted que lo conoce. De resto, yo siempre intento buscar algo que admirar en las personas. Muchos amigos míos están en rural, les admiro la valentía con las que se mandaron. Muchos de ellos eh, se mandaron a sitios bien pesados y se fueron con toda. Lo mismo, admiro mucho eso. Y pues sí, realmente no tengo mucho más que decir ahí. Perfecto, Santiago. Y ya para cerrar esta parte personal, tal vez en algún video, en lo personal yo vi, pero pues me gustaría que lo repitieras. ¿Cuál es tu película y libro favorito? Así yo lo dije en algún video, no me Creo que la acuerdo, pero película sí, pero no estoy muy seguro lo del libro, pero la de la película creo que sí. bueno. De pronto la película no, porque yo a veces subo como, esta es mi película de dibujitos favorita, por ejemplo, cosas así. Porque yo tengo como categorías para cada cosa, yo soy súper top con eso. Pero a ver, mi libro favorito, 12 reglas para la vida, de Jordan Peterson. Ese libro me cambió la vida. Ese libro entró en el momento de mi vida en donde yo tenía esa crisis del USMLE y me hizo replantear absolutamente todo lo que yo pensaba. Lo excelente del libro, y ahí entra otra opinión impopular que yo tengo. Yo no creo que uno tenga que leer un libro todo el tiempo sacan algo ridículo, como cada día, cada semana, cada mes, para ser alguien exitoso. Lo importante al final de cuentas es la información. Yo soy alguien que por la medicina ya está hastiada de leer, pero ese fue un libro que leí porque primero vi el video y me generó mucha curiosidad. Entonces les invito a todos los que están viendo este video que vayan y pongan 12 reglas para la vida, Jordan Peterson en YouTube. Es una charla, hay un montón de charlas, en realidad el tipo es como medio famoso. Eh, y realmente su perspectiva, no es que yo esté de acuerdo con absolutamente todo lo que dice, pero me cambió la manera en la que yo miraba la vida. Súper recomendado. Así sea por YouTube, mírenlo. Y de película, mi película favorita está a sonar súper como, yo no sé, la gente espera que como yo subo tantas películas, como que yo diga aquí algo súper, no, es Harry Potter.
me parece que esa señora, J.K. Rowling, es impresionante todos los arquetipos que incluyó en ese libro. Es realmente impresionante. Además, porque eso es realmente lo que me gusta. O sea, yo no veo esa la mayoría de las películas yo no las veo porque, uy, no, es que esta cinematografía es espectacular. No, a mí me importa la historia. O sea, la historia, lo que me inspire, lo que me haga pensar, lo que me haga reflexionar. Y esa historia uno podría analizarla desde tantas perspectivas y nunca acabar de discutir. Por todas partes. O sea, por ejemplo, la misma historia, uno se da cuenta que Harry de entrada no es el super mago. Desde la primera película, Hermione le va ganando en absolutamente todo. Y es que eso es precisamente el propósito. El propósito no es mostrar que este tipo se las sabía todas y que fue a ganarle a todo el mundo, sino que una persona normal, como cualquiera de nosotros, puede hacer cosas impresionantes. Y cada uno de nosotros va a ser elegido en ciertas cosas. Aparte es un montón de simbolismo cuando uno comienza a aprender, por ejemplo, uno estudia otras religiones, uno encuentra que ella utiliza un montón de arquetipos. Por ejemplo, la snitch es un arquetipo, es una representación de como el objetivo que uno está buscando. Los dragones, las serpientes, el mismo hecho que este tipo casi que no tenga nariz. Hay un montón de cosas, me encanta todo lo que es. O sea, cada vez que yo veo esa película hay algo nuevo que le encuentro y eso me fascina. Gracias, Santiago. Ahora sí entramos a la última parte de la entrevista, que es en torno a los consejos. Y la primera pregunta es, ¿qué consejo le darías a estudiantes que están iniciando la carrera y a estudiantes que quieren estudiar medicina? Hmm. Bueno, que a quienes están estudiando la carrera, pues es que hay muchos consejos. Creo que no se dejen atrapar del dogma. Creo que eso resume todos los consejos que les podría dar. Uno cuando entra, uno le van a decir un montón de cosas, como, y no va a escuchar y uno mismo se las va a creer, como, por ejemplo, se tiene que atender a clase, porque si no atiende a clase usted es un vago. No, para nada. O sea, creo que la invitación realmente es analizar absolutamente todo con un ojo muy crítico y ver si realmente tiene sentido o no. Y creo que ese es el consejo más práctico que les puedo dar a los que están haciendo. Y es que si, por ejemplo, ustedes están yendo a clases, ya sea virtuales o presenciales o lo que sea, ustedes van, se sientan, abren su computador y se ponen a ver Facebook, o bueno, Instagram, Facebook ya es como viejo, según lo que he escuchado, ustedes están perdiendo el tiempo. Ustedes están yendo a clases simplemente por cumplir un requisito. Ustedes no están aprendiendo nada. Ustedes podrían estar aprendiendo mucho más si se van a la biblioteca y estudian 2 horas. Si por el contrario, ustedes están metidos en la clase haciendo preguntas, absorbiendo lo que más pueden como una esponja, ustedes están en la actitud que es. Qué pena. Ya. Ustedes están en la actitud que es. Entonces, creo que analizar la vida con ese lente es muy útil, porque uno se da cuenta que uno hace un montón de cosas que al final de cuentas no sirven para nada y no deja hacer un montón de cosas simplemente porque uno está enfocado en cumplir unos requisitos. Creo que es un consejo. El otro consejo para los que ya están es que las habilidades más importantes, y ahí, por ejemplo, es una cosa en la que yo siento que la universidad le pegó al sitio que era, es el nuevo Trivium. ¿Ustedes saben por qué se llama nuevo Trivium? En lo Creo que, personal, no. creo que tiene que ver algo con Grecia y porque como que tiene tres habilidades que quiere la universidad trabajar, que es la lógica, la retórica, algo así. Exacto. Entonces, hasta 1900, casi que desde los griegos, que es un sistema griego, hasta 1900, la manera en la que se estudiaba era con el trivium. La gente se graduaba a los 15 años, cuando era educada, que era como el 1% de la población, pero se graduaba a los 15 años sabiendo leer, escribir y pensar, que eso era el trivium, básicamente, gramática, retórica y lógica. Y con esa educación, y luego hacían el quadrivium, que eso metía cosas como música, pero bueno, básicamente a la gente le enseñaban cómo actuar en el mundo, no un montón de datos, les enseñaban cómo adquirirlos por cualquiera que se vayan. Personas como Newton, personas como Da Vinci tuvieron esa educación y luego uno dice, ¿cómo hacían tanta cosa? ¿Cómo podían hablar de las estrellas y dibujar cosas de anatomía y un montón de cosas de guerra a la vez? Porque ellos estaban diseñados para pensar, no para saberse un montón de datos aleatorios
que a alguien le parecen relevantes, que ustedes los van a recordar para un examen y luego olvidarlos. Entonces creo que eso fue el consejo, creo que eso es lo que más yo me he dado cuenta. Ustedes cuando salgan a la práctica se van a dar cuenta que la única razón por la que ustedes memorizan cosas es para responder preguntas de exámenes y de doctores. Más allá de eso, todos los datos se pueden buscar. Lo que no se puede improvisar es pensar. Lo que no se puede improvisar es la manera en la que ustedes formulan sus ideas, en la que ustedes absorben la información, y eso tiene una correlación tremenda. Si ustedes alguna vez leen predictores de rendimiento en el ámbito laboral y académico, siempre mencionan dos, o sea, siempre, si uno determina dos factores de una persona, uno puede determinar casi que con un 60-70% de probabilidad qué tan exitosa va a ser en la vida, que son como la escrupulosidad, que creo que es la traducción de conscientiousness, que básicamente es qué tan responsable, qué tanto la persona está dispuesta a hacer el trabajo que toca hacer, como piensan así como un militar, y la inteligencia fluida, no la cristalizada. Hay dos tipos de inteligencia. Fluida es la capacidad que ustedes tienen para resolver situaciones que no están, por ejemplo, han visto esos que les dan como una figura con un triángulo y un círculo aquí, otra figura con un triángulo y el círculo en otra parte, y les preguntan dónde va a estar el círculo en la siguiente, ese tipo de pruebas, eso es inteligencia fluida. Ustedes nunca han visto esa prueba antes, pero la saben responder. Su cerebro hace el trabajo. Inteligencia cristalizada es todos los datos, es saber, no, esta guerra ocurrió en tal día. La que se correlaciona con el éxito a largo plazo es inteligencia fluida. Es saber interpretar y saber moverse en un ámbito en donde ustedes no necesariamente se las saben todas. Eso es lo que realmente falta. Que alguien coja un artículo, y eso es lo que realmente diferencia a la gente. Se le dan dos artículos a la misma persona. Una persona va a poder integrarlo por completo, va a poder aplicarlo a una situación, mientras que la otra simplemente se va a enfocar en memorizar 3 o 5 datos que daban ahí, porque creen que es lo que van a hacer en el parcial. Entonces, en general, enfóquense en eso, enfóquense en entender cómo funcionan las cosas, cómo son los principios. Y una vez ustedes saben eso, una vez ustedes tienen cómo organizado todo esto, el resto se vuelve a deducir. O sea, yo realmente son pocas las cosas que yo memorizo, son más las cosas que yo deduzco. Si yo aprendo cómo funciona el corazón, voy a entender qué pasa en falla cardíaca, voy a poder deducir todos los síntomas que van a venir de eso. No tengo que preocuparme por memorizar un montón de cosas. Y creo que eso es lo que nunca a nadie le enseña. El nuevo Trivium intentó hacer eso, de que hayan sido exitosos, eso es otra discusión, pero les valgo el esfuerzo. Yo creo que debe aplaudirse que alguien haya intentado que el objetivo de un estudiante de medicina sea que sepa leer, escribir y pensar, sobre todo pensar. Perfecto, Santiago. Creo que con esas últimas dos preguntas le damos pues, por finalizada la entrevista. Nada más que agradecerte por tu tiempo, por tus respuestas tan completas y pues por permitirnos entrevistarte. No, muchachos, muchas gracias a ustedes. Espero que algo que haya dicho les haya funcionado, o por lo menos que digan, ese man está loco. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por invitarme.